Libro El vivir cristiano en los tiempos del fin. Autor Miguel Ma. Capítulo 1. Usar el espíritu en los tiempos actuales. Usar el espíritu en los tiempos actuales. Pregunta: ¿cómo ha reaccionado al hablar de Dios? Todos los que amamos al Señor necesitamos percibir el gran valor de la Biblia, pues ella es la palabra de Dios y es por medio de ella que se nos revela lo que está en su corazón. Eso es grandioso. Dios tiene algo en su corazón y Él quiere hablar con el hombre sobre eso. Es muy importante que estemos atentos cuando leemos la palabra y que pongamos atención a esas porciones en las cuales Dios nos transmite de modo directo, muy directo, el deseo de su corazón. Tomemos como ejemplo el libro de Apocalipsis. Es el último libro de la Biblia y allí leemos sobre el final de los tiempos. En su último capítulo podemos ver ese principio que mencionamos, es decir, Dios nos revela algo que está en su corazón. Además, leemos sobre una reacción a esa revelación que dice: «He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra». Apocalipsis 22, verso 12. En esa pequeña frase, el Señor nos declara algo que tiene en su corazón. «He aquí, yo vengo pronto». La primera frase del versículo 17 describe una reacción firme a esa declaración. ¿Cuál es? Y el espíritu y la esposa dicen: «Ven». El Señor declaró algo y hubo una reacción a esa declaración. Él dijo: «He aquí, yo vengo pronto», e inmediatamente después, y el espíritu y la esposa dicen: «Ven». Esa fue una reacción a su palabra y a su deseo. Es maravilloso el hecho de que la reacción a esa palabra no sea solo del espíritu o solo de la esposa, sino de ambos. Estamos en los últimos tiempos, en los tiempos del fin, y el Señor desea que, al recibir el hablar de Dios, haya una reacción del espíritu y de la esposa. No se trata solo de una reacción de la esposa, la iglesia, o solo del espíritu, pues Él siempre reaccionará al hablar de Dios. El asunto es si nosotros reaccionamos junto con el espíritu. El versículo 17 dice así: «Y el espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye, diga: ven, el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente». Eso quiere decir que hay personas que todavía no han escuchado, pero apenas lo oigan, deben tener una reacción firme e inmediata. Dios ha hablado mucho con nosotros, eso es un hecho, pero ¿nosotros hemos reaccionado a ese hablar? Por lo que leemos, la reacción del espíritu y de la esposa al hablar del Señor fue firme
enérgica, contundente. ¿Y cuál es su reacción, estimado lector? ¿Es débil, intermedia o fuerte? Su reacción es directamente proporcional al ejercicio del Espíritu. Si usted escucha el hablar de Dios fuera del Espíritu, no tendrá ninguna reacción a sus palabras. Si está un poquito en el Espíritu, tendrá una reacción, pero será débil. Si está más o menos en el Espíritu, usted tendrá una reacción intermedia o mediana. Pero si está completamente en el Espíritu, su reacción será fuerte, firme. Oh Señor Jesús. Leamos una afirmación más de las Escrituras. La Biblia termina en Apocalipsis 22, verso 21. Pero la última afirmación aparece en el versículo 20, que dice así: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Una reacción más fuerte, firme e inmediata a una declaración del Señor. Esa es la reacción típica del Espíritu y de la esposa, como parte de la esposa de Cristo. ¿Cómo ha reaccionado a su hablar? Como parte de la esposa de Cristo, ¿cómo ha reaccionado a su hablar? Oh Señor Jesús. Amén. Oh Señor Jesús.